Estás viendo Medicina Inocua. Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, como siempre, recibirles en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Esta mañana nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, como cada semana, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos la visita de un gran amigo de nosotros, que es el doctor Reyes Andrés Flores Fierro. Él viene directamente de la ciudad de Delicias, Chihuahua. Es un amplio conocedor de las medicinas alternativas y complementarias. Por eso esta mañana quisimos traer hasta sus hogares a un invitado pues de gran calidad, como todos los que nos acompañan en de su programa de Medicina Inocua. Él es especialista en homeopatía y acupuntura y actualmente está cursando la maestría en investigación homeopática. Este tema de lo que es acupuntura siempre ha sido un tema pues relevante, porque a pesar de que es muy escuchado, muy utilizado, muchas personas todavía no conocen a ciencia cierta en qué consiste. Y bueno, para eso precisamente tuvimos la oportunidad de traer hasta este programa al doctor Andrés Flores Fierro. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Y aquí estamos, ¿verdad? Tratando de dar a conocer un poco, ¿verdad?, sobre lo que es la acupuntura humana y dar un bosquejo general sobre lo que es los tratamientos y las enfermedades que se pueden curar con acupuntura. Así es, amigos. Si bien, doctor, yo creo que este tema pues tiene muchas aristas desde donde poder abordar, y creo que sería interesante iniciar por conocer la historia, cómo nace la acupuntura. ¿Qué es la acupuntura en primer lugar, doctor? Bueno, la acupuntura es una técnica por medio de la cual ya sea que se inserten agujas en puntos que han estado ya determinados desde hace miles de años y que existen en la superficie del cuerpo. Pueden utilizarse agujas, que es lo que llamamos acupuntura. Pueden los puntos también estimularse por medio de calor, el calor generado por la combustión de unos puros de una planta llamada Artemisa vulgaris. Pueden estimularse con los dedos, pueden estimularse con láser, ¿sí?, o pueden inclusive estimularse con masaje, que es lo que en medicina china, medicina tradicional china, se llama masoterapia. Así es, la acupuntura, bueno, pues es una técnica que data de muchísimo tiempo, es milenaria ya esta técnica, y desde luego esta fue descubierta o inventada en China. Pero ¿cómo nace la acupuntura, doctor? Bueno, los vestigios del uso de la acupuntura en la antigua China, y estamos hablando, para ponerle fechas, de lo que en la historia de la misma China se llama el periodo de los reinos combatientes, que estamos hablando del 2000 antes de Cristo. Ya se hablaba en aquel entonces de lo que son las las teorías que dieron origen a todo esto, y que no nada más se utilizan en la terapéutica, en la medicina, sino en la misma filosofía china, como es la teoría del yin y del yang, que nace desde, podamos decir, hay vestigios de su existencia desde el 2000 antes de Cristo. Inclusive se han descubierto agujas de hueso, ¿sí?, aunque mucho tiempo después nacen las teorías ya bien con método, ¿sí?, ya bien organizado. Nace cientos de años después. Hay vestigios del uso de la acupuntura desde 1500 a 2000 antes de Cristo. Imagínense pues, doctor y queridos amigos, estamos hablando de una técnica que ya tiene de existir aproximadamente 4000 años. Pues más o menos. Entonces, de ahí la importancia pues que tiene este tipo de terapéuticas, porque al transcurso del tiempo pues tiene que irse perfeccionando. Pero aquí llama la atención también cómo, de qué manera se pueden ubicar los puntos exactos donde se tienen que insertar las agujas, y sobre todo, qué se va a estimular para curar qué. Esto yo creo que es una técnica algo compleja, ¿no, doctor? Sí, definitivamente.
es toda una ciencia y un arte, porque es sumamente importante el conocimiento, digamos, el conocimiento correcto de lo que es la circulación de la energía en el organismo. De hecho, es el pilar fundamental de la medicina china, hablando en acupuntura, que es una parte de la medicina tradicional china, la acupuntura. Entonces, la teoría de los canales y los colaterales es la teoría que nos dice por dónde circula cada uno de los canales en el organismo, que corresponden a cada uno de los órganos dentro de nuestro organismo. Entonces, poniéndole números, se llama la teoría de los 12 canales y sus colaterales. Y son 12 canales porque 6 corresponden a cada uno de los órganos macizos dentro del cuerpo. Y estamos hablando de hígado, de pulmón, de corazón, de vaso, de riñón, y que son yin, y sus acoplados yang, que son, en el caso del hígado, la vesícula biliar; en el caso del corazón, el intestino delgado; en el caso del pulmón, el intestino grueso, por extraño que parezca; en el caso del vaso, su acoplado es el estómago, yang; y en el caso del riñón, su acoplado yang es la vejiga. A ver, doctor, entonces en este caso hay que resaltar lo que siempre hemos aquí nosotros en nuestro canal, en nuestro programa, de comentarle a nuestro público. Cuando usted nos comenta cuál es la relación que existe entre los órganos y la aplicación de esta técnica, obviamente tenemos que tener conocimiento muy amplio y muy extenso del cuerpo humano. Es cierto, definitivamente. Nosotros hemos insistido mucho en este programa en que el público debe tener mucho cuidado cuando acude con una persona a tratarse en cualquier tipo de medicina. No estamos hablando únicamente de la acupuntura. Cualquier padecimiento que tengamos, tenemos que tener cuidado de acudir siempre con una persona especialista, una persona que esté preparada, que tenga estudios. Creo que esto es básico, ¿no, doctor?, para que la medicina sea efectiva realmente. Así es. De hecho, el Instituto Politécnico Nacional en México se ha dado a la tarea de entrenar a médicos especialistas en acupuntura humana, precisamente viendo cómo se presta a la charlatanería y cómo la pueden aplicar. Yo no critico a nadie, ¿verdad?, pero pues hemos visto que practica acupuntura gente que no es ni siquiera médico, ¿sí? Y definitivamente sí es necesario un conocimiento profundo sobre la circulación de los canales, primero que nada, de las teorías del yin y del yang, de las teorías de los 5 elementos, que son básicas para el ejercicio de la acupuntura, y ciertas técnicas de diagnóstico para poder llegar a saber qué es lo que yo tengo que hacerle a este paciente que se aqueja de determinados síntomas. Qué bueno que usted toca el tema precisamente del diagnóstico, porque yo creo que de ahí parte realmente el que nosotros, en un espacio donde nosotros podemos saber que esta persona realmente sabe lo que está haciendo. Quien sabe diagnosticar correctamente, entonces es lógico pensar que lo que nos va a proporcionar a nosotros nos va a ser efectivo. ¿Qué nos puede decir usted acerca de la importancia del diagnóstico, doctor, en cualquiera de los casos de las medicinas? Es vital. Si no tenemos un buen diagnóstico, ¿cómo vamos a tener un buen fin, digamos? O aquí en medicina china no difiere mucho la manera de llegar al diagnóstico de la medicina occidental. A pesar de que esto ya se enseñaba desde el 1100 o 1200 a los médicos, el método de interrogar al paciente es lo mismo que la medicina moderna. La exploración, la auscultación, y algo que hace mucho énfasis la medicina tradicional china es el diagnóstico por la lengua y el diagnóstico por los pulsos. ¿Sí? Han creado todo un sistema
muy elaborado a través de cientos de años para llegar a darse cuenta por medio del pulso radial, ¿verdad?, que si el diagnóstico al cual yo llegué por medio del interrogatorio, de la exploración, de la auscultación, el pulso me va a corroborar si estoy en lo correcto. Entonces, yo he visto a médicos chinos inclusive que con la sola toma del pulso radial llegan a un diagnóstico muy atinado, y en base a eso ejercen lo que se llama su principio de tratamiento, y para conseguir una meta terapéutica, que finalmente es restablecer el equilibrio de la energía dependiendo del órgano que hayamos diagnosticado que se encuentra en desequilibrio. Así es, doctor. Cuando usted nos habla del diagnóstico a través de la lengua, nos llama mucho la atención porque ¿por qué específicamente la lengua tiene tanta importancia en el diagnóstico? Yo últimamente también he escuchado y he leído algunos artículos que nos hace mucha mención acerca de tratamientos por medio de la lengua. ¿Por qué se canaliza tanto el diagnóstico, o por qué se conoce de manera más profunda un diagnóstico por medio de la lengua? ¿Qué tiene de diferente de otros órganos? Yo siento que de alguna manera hay tanta experiencia en el diagnóstico. Vuelvo a repetir, con la lengua, lo mismo que con el pulso, corroboramos si una exploración completa y el diagnóstico al cual nos llevó la exploración, la interrogación, la auscultación, por medio de la lengua yo puedo llegar a saber si es correcto mi diagnóstico, porque casi siempre debe estar en concordancia la lengua con el disturbio que el paciente manifiesta. Digamos que con la pura lengua se puede llegar a hacer un diagnóstico, pero no es lo correcto. Lo correcto es que la lengua nos sirva como un parámetro para confirmar si mi diagnóstico está acertado. Entonces, de hecho, la lengua, como la oreja, que se usa mucho en medicina china, o la planta del pie, o inclusive la palma de la mano, ¿sí? Ahora, se tiene conocimiento, hay investigadores en México que están con investigaciones muy avanzadas con respecto a la correspondencia inclusive de todo el organismo en la cara, ¿sí? Que esta región corresponde a intestino grueso, que esto pueda corresponder a columna lumbar, cervical, esto a columna lumbar, y cosas así. Son investigaciones que se están llevando a cabo para confirmar la existencia de terminaciones nerviosas, de correspondencias energéticas que nos puedan estar hablando de un disturbio en determinada parte del organismo. Y bien, doctor, por otro lado, ¿a qué diferencia hay? Y para quienes no conocemos lo que es la acupuntura, las agujas se insertan en algunas partes del cuerpo. ¿Se tiene que tener cuidado o existen ciertos diámetros de agujas, tamaños, hay que encajarse a cierta profundidad? ¿Cómo se deben de utilizar estas agujas? ¿Qué características propias deben de tener estas agujas al ser insertadas en el cuerpo humano? Bueno, cuando uno finalmente decide aplicar agujas, que se ha llegado a un diagnóstico, la aguja, dependiendo del diagnóstico, se inserta o superficial, o profunda, o a favor, o en contra de la circulación de la energía en el canal que nosotros hemos elegido. Además, la aguja se manipula, no nada más insertarla. La aguja se inserta y se busca un efecto con la aguja. La aguja es un instrumento por medio del cual el médico ejerce su acción. Digamos que está en el médico y en la manipulación que él ejerza gran parte de los resultados que pueda tener. Por lo general, vamos a decirlo a grosso modo, en el verano
la energía está muy en la superficie del organismo, anda en la superficie, entonces la aguja no se debe insertar muy profundo. En invierno la energía está en la profundidad, entonces yo debo buscar en la profundidad el efecto, ejercer un efecto con la aguja. Ahora, se dice que la aguja y el efecto que se busca es encontrar el ki o el chi, ¿sí? Que es el término con el cual se traduce energía. Y la aguja se manipula hasta que se encuentra el chi en ese punto, y eso es por medio de la manipulación que el médico ejerce. Ahora, ¿es posible insertar la aguja y dejarla ahí? ¿Sí? Sin ningún tipo de manipulación, o bien porque el médico no sabe qué hacer, ¿sí? O bien porque ni él mismo llegó a un buen diagnóstico, no supo qué hacer, a lo mejor le atinó al punto, ¿sí? Y a veces es tan noble la acupuntura que el solo hecho de insertarla le da la posibilidad al organismo de hacer un intercambio, ¿sí? A nivel molecular, a nivel energético, para restablecer su equilibrio. Entonces, definitivamente yo siento que es importante saber qué es lo que se quiere hacer con la aguja, y eso está en las manos del médico. La mano es el instrumento más importante de un acupunturista, ¿sí? Porque en eso se basa, en la experiencia que tenga el médico, y en eso se basa el efecto que queremos lograr. Pues ahí está pues la importancia del conocimiento que acabamos de mencionar, de cómo el médico debe de estar muy atento en qué es lo que el paciente manifiesta, cuáles son los síntomas, el diagnóstico pues que acabamos de mencionar, y sobre todo cómo lo más importante es el conocimiento exacto de la manipulación y de lo que debe hacer en este tipo de terapia, ¿verdad? Y bien, amigos, pues si les parece, vamos a un pequeño corte comercial y enseguida continuamos con este interesantísimo tema. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Volvemos. ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Sin problemas? ¿Sin reacciones secundarias? La medicina alternativa al alcance de tu mano. Entérate en el programa Medicina Inocua. Conocimiento que genera salud y bienestar. Sábados 10 de la mañana. Medicina Inocua. Por TV Lobo. Continuamos con Medicina Inocua. Amigos, qué bueno que nos siguen acompañando en este su programa de Medicina Inocua. Esta mañana estamos tratando un tema muy importante, muy interesante, como lo es la acupuntura, y para ello nos acompaña el doctor Reyes Andrés Flores Fierro. Él nos hizo el favor de acompañarnos de la ciudad de Delicias, Chihuahua. Es una persona muy conocedora de este tipo de tratamientos. Y bueno, doctor, estábamos comentando en el bloque anterior acerca de algunos aspectos importantes de la acupuntura. Tengo conocimiento que la Organización Mundial de la Salud ya recomienda como una de las primeras opciones para tratar ciertos padecimientos el uso de la acupuntura. ¿En qué enfermedades o en qué padecimientos se puede o es efectiva la acupuntura? Bueno, hay una lista muy grande de enfermedades que la ONU, en las cuales recomienda la acupuntura como primera elección en algunas, y en algunas otras como una alternativa para tratar en conjunto con otro tipo de terapéuticas modernas. Y podemos mencionar de las que son el pan de cada día, todo tipo de dolores de cabeza, desde jaquecas, migrañas, neuralgias de trigémino, dolores de nervio. Y si hablamos de dolores de nervio, estamos hablando de neuralgia del trigémino, estamos hablando de ciática, ¿sí? Estamos hablando de neuropatía diabética. Está comprobado el efecto de la acupuntura en eso. Y si hablamos, por ejemplo, de problemas de tipo parálisis facial,
es rapidísimo. Así es, doctor. Y yo ahí quería comentar precisamente de que hemos podido observar en pacientes cuando han tenido algunos padecimientos de este tipo y específicamente en la parálisis facial me llamó mucho la atención porque efectivamente es muy, muy rápida la recuperación de la persona. Claro, cuando es aplicada correctamente por una persona que conoce y que sabe, he visto yo resultados sorprendentes en personas que han tenido padecimientos de parálisis facial. Entonces, como usted menciona, qué interesante es esto y sobre todo qué efectivo, qué es lo que nosotros finalmente tratamos de curar, en este caso los médicos, ¿no? La ciática también es otro de los padecimientos muy comunes. Así es. Y entonces ahí, con la aplicación de este tipo de técnicas, pues el paciente tiene una recuperación muy rápida. Sí, bueno, hablando específicamente de problema de discopatías lumbares o discopatías cervicales o dorsales, en las cuales tenemos una gran incidencia en la población, inclusive es una enfermedad, es un padecimiento que causa gastos enormes a las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque incapacidades, pérdidas de horas hombre, es costosísimo. Y nosotros hemos estado en el Instituto Politécnico Nacional haciendo estudios, ¿sí?, bien concienzudos al respecto del tratamiento de ciática, ¿verdad? O lo que llamamos problemas de desgaste o degeneración de discos entre vértebras en la columna lumbar, que es la más común, y hemos tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Hay curaciones a pesar de que vemos que hay una herniación de disco importante. Quizás sería tema para meternos en más detalles en otra ocasión, pero por lo pronto basta decir que no necesariamente porque tenemos un abombamiento, una herniación grado 1 o grado 2 de un disco intervertebral a nivel lumbar, ya no va a quitarse ese dolor. Nosotros hemos demostrado lo contrario. Ahora, por otro lado, doctor, también se ha observado mucho la utilización de la acupuntura en lo que tiene que ver con las técnicas de rehabilitación. Y estamos hablando de rehabilitación de muchos tipos, por ejemplo, en la deportiva, en algunas otras, y también es muy ampliamente aplicado, utilizado en ese tipo de lesiones, ¿no? Efectivamente, en las secuelas de accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Aquí hay un término en tiempo, hablando de tiempo, en el cual el paciente debe iniciar sus tratamientos. Es muy común que, como la acupuntura no es tomada en cuenta para rehabilitar ese tipo de padecimientos o de secuelas, acuden al médico acupunturista cuando ya ha pasado 6 meses, 1 año, 2 años. Ya que puede uno hacer en esos casos, porque la lesión en la corteza cerebral ya cicatrizó, ya no hay manera de modificar el curso natural, ¿sí?, de cicatrización a nivel cerebral. El paciente que acude a una terapia de rehabilitación con secuelas de accidentes cerebrovasculares debe acudir lo más pronto posible, en los primeros meses, si se puede en el primer mes, antes de que empiece a haber depósitos de cicatriz en la zona dañada en el cerebro. Aquí, cuando usted menciona esto, yo creo que es bien importante comentar con nuestro público televidente que también nosotros como pacientes tenemos la responsabilidad de saber llegar al médico de manera oportuna. Es decir, lo que usted nos acaba de mencionar, yo tengo un padecimiento y lo dejo y al transcurso del tiempo obviamente que esto se va a ir agravando. Entonces ya acudimos al médico cuando muchas veces ya la lesión está muy avanzada y obviamente pues la efectividad del tratamiento no va a ser el óptimo. Y ahí podemos muchas veces pensar o que el medicamento no sirve o que el médico no sabe. Y ahí podemos estar en una equivocación. Yo creo que es importante recalcar a nuestro público la oportunidad de acudir ante un médico. Yo creo que es la labor de los médicos acupunturistas, crear conciencia en la población general y en los médicos, ¿sí?, nuestros compañeros, neurólogos, fisioterapeutas, que la acupuntura es una opción real y es la labor que nos corresponde, ¿sí?, ejercerla con total profesionalismo, con ética,
¿sí? Y con conocimiento de causa, para poder ofrecerle algo al paciente. Es muy común en nuestras consultas que acuden pacientes que ya anduvieron con todos los especialistas y acuden a uno cuando ya no encontraron solución a su problema y dejaron pasar mucho tiempo. Hay enfermedades en las cuales sí es importante acudir pronto y definitivamente entre más rápido se acuda, pues mejor para el paciente. Y aquí entonces estamos cayendo en la situación inversa de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud Así es. nos la pone como la primera opción, como la primera elección. Y muchas veces, como ya usted menciona, pues dejamos ya pasar el tiempo y nos dejamos hasta lo último. Y ahí, bueno, nos estamos dando cuenta que nosotros mismos estamos tal vez ayudando a que esto se agrave. Y por otro lado, lo que usted menciona es bien importante, porque yo considero que un médico, entre más herramientas tenga, pues va a desempeñar mejor su trabajo. Entonces, yo creo que muchos médicos deberían de tomar esta opción también para aprenderla, aplicarla, porque finalmente es una herramienta más para desempeñar mejor nuestro trabajo. Doctor, ¿qué nos puede decir de la aplicación de la acupuntura también en otro tipo de casos? Por ejemplo, ¿qué hay con la acupuntura y las adicciones? Ahí la Organización Mundial de la Salud recomienda y que es indispensable, o ya lo dijo usted, licenciado, como primera opción, la aplicación de la acupuntura como una auxiliar, ¿sí? En tratamiento de adicciones. Y estoy hablando de adicciones a comida, adicciones a drogas, alcohol, ¿sí? Y todo tipo de adicciones, ¿verdad? Estamos hablando de problemas obsesivo-compulsivos. Y definitivamente nosotros tenemos un poco de experiencia en eso, porque trabajamos con centros de rehabilitación en Chihuahua. Y hemos visto que los mejores resultados se dan cuando el paciente, además de acudir a sus grupos, ya sea de AA o de NA, o de todo tipo de grupos que se llevan por los 12 pasos, además acuden a que se les aplique acupuntura. Hay magníficos resultados. Se acorta el tiempo en el cual el paciente siente esos síntomas de la abstinencia, ¿sí? De la supresión. Entonces, pues, ¿quién no quiere sentirse bien luego, después de tener meses o años, ¿verdad? Con una adicción, y que ya desea de corazón dejar de sufrir, o dejar de drogarse, o dejar el alcohol? No, y sobre todo que sea una opción. Lo importante de esta opción es que es una opción más, pero aparte es completamente inofensiva. O sea, no le va a provocar ningún daño negativo de manera colateral, que es lo que puede suceder con algunos otros tratamientos de tipo médico, que sí, por un lado nos podrá en el momento tal vez paliar un poco el dolor o el padecimiento, pero no va a curarnos, simplemente lo está deteniendo un poquito el dolor o la ansiedad, como usted menciona, y en este caso la acupuntura pues no tiene ninguno de esos efectos, ¿verdad? No, definitivamente. Podemos considerar a la acupuntura, como la homeopatía, como una medicina inocua. Definitivamente. Aquí las posibilidades de causar efectos secundarios indeseables pues no existen. Quizás la peor complicación que podamos llegar a tener es algún moretoncito ocasional en alguna aguja, en algún punto que se pique, ¿verdad? O que duela, sí, un poco, pero en general es una medicina inocua. Y otro aspecto importante que tal vez tuviéramos ahorita que mencionar es que, pues la situación actual es crítica en todo el país, en todo el mundo, en la cuestión económica, y es un tratamiento económico también. Es una opción económica, definitivamente. Y ahora, doctor, estamos hablando de la utilización para el tratamiento de algunas adicciones. Muchas personas podrán tener cierta reticencia a utilizarlo por desconocimiento o por miedos naturales de lo que puede a veces haberse provocado en lugares donde no se conoce, donde no se sabe aplicar, donde no se tiene la experiencia, y de manera, bueno, pues que no se utiliza de manera profesional. ¿Qué pasa
con aquellas personas, o qué podemos pensar nosotros cuando decidimos aplicarnos un tratamiento de acupuntura? ¿Qué pasa con esos miedos o esos tabúes que podemos tener en cuanto a que podemos tener pues alguna transmisión de alguna enfermedad con la aplicación de la acupuntura? Bueno, en ese sentido, ahí entra la ética y el profesionalismo del médico. Algo muy importante que se debe hacer énfasis en ello es que aquí en México hay la especialidad en acupuntura humana impartida por el Instituto Politécnico Nacional, inclusive se extiende una cédula profesional, y si hablo de médicos, hablo de gente que conoce sobre asepsia y antisepsia. Todo paciente que acude por primera vez a un servicio de acupuntura, por necesidad debe llevar sus agujas propias. Se le proporciona un juego de agujas nuevas, el paciente se las lleva y las trae cada vez que requiere su tratamiento. Segundo, se hace una buena asepsia y antisepsia en el punto donde se va a aplicar. Ahora, los temores, muchos pacientes lo expresan: oiga, ¿y no me va a transmitir hepatitis o SIDA? ¿Sí? Pero ¿cómo le voy a transmitir si es una aguja nueva que usted mismo está usando? Solo que se lo transmita a usted mismo. Entonces, yo tengo ejerciendo la acupuntura desde hace más de 20 años. Nunca hemos puesto las mismas agujas en varios pacientes, nunca. Siempre hemos tenido la precaución de tener suficientes agujas nuevas para proporcionarle a cada paciente. Ahora, yo no dudo, y no lo dudo, porque lo hemos, por experiencia lo sabemos, que hay quienes no son médicos y ejercen la acupuntura y no saben nada de asepsia y antisepsia y no saben nada de transmisión de enfermedades. Entonces, hemos tenido conocimiento de gente, ya en estos últimos años ya no, pero aplicaban las mismas agujas en todos los pacientes. Les daban una limpiadita con alcohol, el que mucho hacía la metía a un esterilizador, ¿sí? Pero ya definitivamente todo eso es labor también de nosotros, crear conciencia en quienes se dedican a la acupuntura. Si no podemos impedir que la ejerzan, pues cuando menos que la ejerzan con limpieza, con seguridad. Eso es sumamente importante. Yo creo que el paciente tiene todo el derecho de exigirle al médico que le va a hacer un tratamiento de acupuntura, que le enseñe los paquetes cerrados de agujas que le va a aplicar y se las entregue, ¿sí? Y por lo demás, el médico manipula la aguja y es imposible que el mismo médico transmita sangre propia de él hacia el punto de acupuntura, cosas así. No, eso no existe. Muy bien. Bien, doctor, pues si le parece, queridos amigos, también vamos a un pequeño corte comercial. No se vayan, enseguida continuamos con este tema. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Amigos, estamos nuevamente de regreso aquí en su programa Medicina Inocua. Nos está acompañando esta mañana el doctor Reyes Andrés Flores Fierro. Él viene de la ciudad de Chihuahua. Y bueno, estamos platicando el tema de la acupuntura. Doctor, en el bloque anterior comentábamos acerca de la utilización de este tipo de terapéuticas en algunos tipos de enfermedades. Comentábamos también de cómo la acupuntura se utiliza de manera muy frecuente en lesiones que generalmente son de tipo deportivo, pero no tienen que ser específicamente así. Hay lesiones que se tratan con este tipo de técnicas, pero muchas personas podrán pensar que si es correcto utilizar la acupuntura cuando están utilizando alguna otra técnica para tratar estas lesiones. Yo creo que sí, es un auxiliar muy importante en la rehabilitación. Ahorita mencioné que se utiliza mucho en la rehabilitación de secuelas de embolias o de trombosis cerebrales. Lo que me faltó mencionar es que independientemente de que el paciente siga con sus terapias de rehabilitación física, que no debe dejarlas, si acude a los servicios de acupuntura, su recuperación es mucho más rápida. Entonces, en eso quería hacer énfasis, ¿verdad?
el paciente puede seguir con sus terapias de rehabilitación. Si es una parálisis facial, igual, puede acudir a su médico fisioterapeuta a seguir sus terapias de rehabilitación y el servicio de acupuntura. Lo que hemos notado aquí es que se acorta muchísimo el tiempo de recuperación. Lo mismo en las lesiones deportivas, vamos hablando de desgarres en gente que corre, en gente basquetbolistas, futbolistas, o lesiones de tendones o de ligamentos en rodilla, que es muy común en los futbolistas, o lesiones inclusive roturas de cartílago, meniscos. También es un auxiliar muy importante en todo tipo de lesiones deportivas. Entonces, debe tomarse en cuenta como una opción de primera elección, sin dejar también de ver a su fisioterapeuta. Sí, entonces ahí pues cobra relevancia lo que mencionábamos hace un momento, de que la acupuntura es combinable perfectamente con cualquier otro tipo de medicina, y de ahí, como usted menciona, también la importancia de entender y saber que no es necesario dejar un tipo de medicina para poder utilizar una medicina alternativa. Es como decimos hace un momento, es un complemento, son medicinas, por eso son medicinas complementarias, ¿no? Así es. Y bueno, volvemos a destacar la inocuidad de la aplicación de este tipo de técnicas. Doctor, y también háblenos un poquito acerca de un tema que yo creo que también es bien importante que conozcamos. También hay acupuntura veterinaria, o sea, aplicación en animales, la acupuntura. Así es. Se imparte como a médicos veterinarios, inclusive en China, en la Universidad de Medicina Tradicional China. Tenemos modelos de animales para saber por dónde circulan, dónde están los canales, dónde están los puntos de acupuntura. Tenemos modelos caballos, ¿sí? Perros principalmente. ¿Por qué? Porque es efectivísima, por ejemplo, en caballos que tienen lesiones, en caballos de carreras, o en perros, ¿verdad? Que cada vez los perros forman parte cada vez más importante de las familias, y pues el dueño del perro quiere acudir al servicio para poder restablecer la salud de su animal, sea un problema digestivo, sea un problema de lesiones musculares, sean problemas inclusive, que nos ha tocado verlos y tratarlos inclusive, problemas de epilepsia en perros. Ahí en ese caso es muy común que alternemos, no nada más en este caso, pero alternamos mucho la homeopatía. La acupuntura y la homeopatía se llevan de la mano, las dos manejan energía, y su servidor es especialista en homeopatía y es especialista en acupuntura, y precisamente por lo mismo, porque siempre se complementan de una manera muy importante. Entonces, cada paciente que acude a su servicio de acupuntura en Chihuahua, y en México, muchos compañeros de todo México, inclusive del extranjero, que están tomando el curso de especialidad aquí en el Politécnico, la mayoría hacen homeopatía y luego vienen a aprender acupuntura, o aprenden acupuntura primero y luego se interesan por la homeopatía. ¿Por qué? Porque se llevan muy bien. Son medicinas que complementan de una manera muy importante, y lo más importante de todo es que da muy buenos resultados en el paciente. Pues aquí un aspecto también relevante es que cómo vemos esa combinación que usted nos hace mención de homeopatía con acupuntura, con moxibustión, por ejemplo. Así es. Y para quienes tampoco conocemos acerca de esta técnica y podamos estar utilizando el tema el término de moxibustión, ¿cómo funciona la moxibustión en combinación con la acupuntura, doctor? El término de acupuntura en el carácter chino no se puede desligar de la palabra moxibustión. Se escribe junto, porque nacieron juntas. De hecho, en la historia de la medicina tradicional china, específicamente de la acupuntura y la moxibustión, primero se usó la moxibustión de una manera ya muy práctica. Primero se empezaron a calentar los puntos y después se hicieron aplicaciones de agujas. Entonces la moxibustión
es muy usada en la actualidad. Yo en lo personal la uso muchísimo, sobre todo en enfermedades frías. Es lógico, porque el calor, aparte de que mejora la circulación de energía del canal, calienta, ¿sí? O saca frío. Por ejemplo, vamos a suponer de una rodilla dolorosa. Por lo general el paciente que tiene problemas de rodillas nomás está húmedo y frío y anda con su dolor de rodillas. Entonces la moxibustión y la acupuntura son sumamente importantes. La moxibustión se usa sin agujas, por lo general en niños. A un niño, yo en lo personal no acostumbro insertarles agujas. A los niños se les aplica calor en el punto de acupuntura y se les masajea o se usa láser, que es cosas que no duelan, porque por lo general el niño cree que lo van a inyectar o llora o... El simple hecho de saber que va con el médico ya lleva en su mente que le va a causar dolor, por lo que las experiencias que tenemos, los traumas que tenemos desde niños, de las cuestiones de las inyecciones, tratamientos de tipo doloroso. Y doctor, ¿qué son las moxas? Las moxas son con lo que se aplica ese calor. Se le llama, moxa es el término abreviado de moxabustión y es el cigarro. Se hacen cigarros, de hecho los compramos hechos en China, de la planta molida, se muele y luego se hacen puros de aproximadamente 3/4 de pulgada de grueso y como un pie de largos. Se prende ese puro y se acerca el calor al punto alrededor de 1 pulgada de distancia de la piel, a calentarlo por alrededor de 5 minutos. Y se usa prácticamente todos los puntos. Yo creo que el 90% de los puntos en el cuerpo se puede usar moxibustión y se puede utilizar aguja también. Y vuelvo a repetir, la moxibustión se usa principalmente en niños, en jovencitos que le tienen temor a la aguja. Y también hay otra técnica de moxibustión en la cual con la hierba se hacen pequeños conos, pequeños conitos, y se ponen directos sobre la piel. Se prenden y en cuanto el paciente siente que le está calentando mucho, se retira. O se cortan pequeñas rajas de jengibre o de ajo, ¿sí? De 2 milímetros de grueso, se pone el conito encima, se le prende y el ajo o el jengibre impide que se queme el paciente. En este caso, el ajo y el jengibre se usan cuando queremos sacar frío de adentro. Los dos sacan frío. Entonces, son las técnicas de moxibustión. Hay conos inclusive mucho más pequeños para moxar puntos de la cara, no tan gruesos como el que mencioné primero. Hay conitos de 1 centímetro de diámetro, sí, como si parecen cigarros, un poco más largos. Así es, doctor. Y bueno, por otro lado también, ¿qué tanta aceptación, qué tanta penetración están teniendo ya este tipo de tratamientos? O lo que usted ha podido observar, por ejemplo, ahí en el estado de Chihuahua o aquí en Durango. ¿Cómo ve usted el avance de este tipo de tratamientos? Definitivamente cada vez más gente acude a los servicios de acupuntura, como acude muchísima gente a los servicios de homeopatía. Algo importante que resaltar es que los médicos que estamos tratando de ejercer la acupuntura de una manera honesta, profesional, de una manera digna, hemos no nada más estado luchando con la ignorancia, ¿sí? de la población que no saben de la acupuntura, sino inclusive de la ignorancia de los médicos, que como no conocen de acupuntura, pues no la recomiendan, por temor, ¿verdad?, que les vaya uno a quitar a sus pacientes. Pero es una de las labores que estamos ejerciendo los médicos especialistas, el dar a conocer la acupuntura. La acupuntura debe ser una terapia de bajo costo, ¿sí? Y cada vez más pacientes recomendados por otros pacientes acuden a los servicios. O sea que todo el día trabajamos para acabar pronto. Así es. No, bueno, y eso es muy interesante y muy bueno, sobre todo porque, bueno, a como están las condiciones actuales del país, pues eso se requiere. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Yo quiero agradecerle mucho el que nos haya visitado desde la ciudad de Chihuahua.
Creo que es una persona que tiene muchos conocimientos, tiene una gran experiencia y pues esto beneficia a nuestro público televidente que ha seguido este programa el día de hoy. Doctor, y antes de retirarnos, ¿un teléfono donde localizarlo, su dirección? Bueno, en la ciudad de Chihuahua estamos a sus órdenes en la calle Cedro, número 403, en la colonia Granjas, Cedro 403, y el teléfono es 614-414-9811. Estamos a sus órdenes y en la ciudad de Chihuahua. El teléfono es 614, la alada, y el teléfono es 414-9811. Bien, doctor, pues muchas gracias y queridos televidentes, como siempre, les agradecemos infinitamente el que nos hayan permitido entrar a sus hogares y los esperamos en la próxima emisión de nuestro programa de Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Yo me despido de ustedes, como siempre, recordándoles que la salud es uno de los dones más preciados con los que cuenta el ser humano, entonces la recomendación es que la cuidemos. Muchas gracias y hasta la próxima. TV Lobo presentó.